Bueno, ¿qué tal? Ahora sigo un poquito más. Voy a retomar lo que veníamos comentando recién, esta, esta pantallita. A ver ahí. No sé si la estoy compartiendo o no, me parece que no. Ahora sí. Perfecto, ahí va. Esta sería. Donde acá de alguna manera lo que les señalo son como 4 grandes características de lo que veníamos llamando, los que venimos trabajando en este campo, y identificamos como rasgos propios de este momento que combina, como decíamos recién, la dimensión de gubernamentalidad, de tradición teórico-biopolítica y el clivaje que esta nueva gubernamentalidad, estas nuevas tecnologías del poder y mecanismos y racionalidades del poder asociados a ellas incorporan o co-crean con lo que podríamos llamar la tecnología política, que es el neoliberalismo, ¿no? Porque uno, ahí sí deberíamos pensar un poco más esto. Una teoría como la teoría económica neoliberal no es solamente una teoría de la economía, sino que es algo así como un proyecto civilizatorio, digamos, es una teoría sobre la sociedad, sobre una teoría casi diría antropológica acerca de los individuos, entendidos, como decíamos recién, como un capital, ¿no? Un capital humano, un capital mental, se habla también últimamente, capital cerebral, bueno, mental. Entonces uno puede ser capital emocional, ¿no? Hay toda una dimensión de la vida leída bajo la figura del capital. Y entonces en esa confluencia entre biopolítica y neoliberalismo, se dan al menos estas 4 características que las damos de alguna manera como supuestas por la propia teoría de la gubernamentalidad, ¿no? Los desarrollos post-Foucaultianos sobre la cuestión de la gubernamentalidad. Por un lado, suponemos, sostenemos que en este momento se da un particular solapamiento, una particular superposición, un particular entramado entre tecnologías políticas o tecnologías del poder y tecnologías del yo. Si recuerdan, si han leído, si lo han visto, si no sería interesante, les voy a dejar ese artículo también, un artículo que sale en un libro, una compilación de Foucault, del último Foucault, llamado Tecnologías del Yo, donde él traza un cuadro con 4 tipos de técnicas. Dice él que, bueno, que se pueden leer 4 tipos de tecnologías. Las tecnologías de la política o del poder, las tecnologías de la producción, la economía, uno podría decir, ¿no? También las de los regímenes laborales, Fordismo, postfordismo, toyotismo, ¿no? Tecnologías de los sistemas de signos, dice él, uno podría decir también tecnologías de la comunicación en sentido muy amplio, pensando el lenguaje, pero también los medios de comunicación como parte de esas tecnologías, y tecnologías del yo, digamos, con las cuales los individuos se refieren a sí mismos y buscan una serie de transformaciones con el horizonte de mejorar sus vidas, ser más felices, constituirse como seres más plenos, ¿no? ¿Qué técnicas nos damos a nosotros mismos para constituirnos como sujetos soberanos, como decíamos la otra vez? Por ejemplo, si ese fuera nuestro objetivo, ¿no? Hay que ver si queremos ser soberanos o qué tipo de sujeto querríamos ser. Sujetos obedientes a quién, a qué. Bueno, estas tecnologías del yo tradicionalmente pueden ser pensadas o historizadas, por ejemplo, analizando ascetismos, ¿no? Una relación con el alimento, un tipo de relación con la sexualidad o con el erotismo, un tipo de relación con el ejercicio físico, un tipo de relación con los pensamientos, ¿no? No sé, la rememoración en los estoicos o el momento mori, pensar. La rememoración es recordar todas las noches qué hicimos durante el día e ir como analizando nuestras actitudes, ¿no? Y nuestras emociones, etc. El memento mori es pensar, no sé, diariamente o periódicamente que vamos a morir y en relación con esa idea, cómo comportarnos éticamente, ¿no? No puede ser también la meditación, ¿no? Y es una suerte de tecnología del yo, en la que el sujeto, digamos, obtiene distintas cosas. Los objetivos de esa tecnología son diferentes. Uno puede ser profundamente subjetivantes y otras pueden ser profundamente desubjetivantes, ¿no? Incluirnos en el infinito, ¿no? Desaparecer, abandonar el yo y hacer el nirvana, digamos. Bueno, eso es totalmente desubjetivante, desingularizante, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea bueno o malo, ¿sí? Sino que lo que quiere decir es que distintos objetivos plantearán tecnologías diferentes. Pero bueno, retomamos, gubernamentalidad neoliberal.
hay un solapamiento muy particular entre tecnologías del poder y tecnologías del yo, donde hay una incitación a que los individuos se comprendan a sí mismos, o nos comprendamos a nosotros mismos, bajo esta figura del capital, ¿no? Bajo esta figura de la inversión en uno mismo, de una suerte de empresario de sí mismo. Somos los individuos empresa que debemos capitalizarnos y debemos correr algún tipo de riesgo para digamos, obtener mayores beneficios. En Gary Becker esta idea del beneficio futuro es tanto en dinero, en salario, como en felicidad, ¿no? Es muy complejo, es una antropología compleja, digamos, la de la economía neoliberal, y donde la matriz que norma, que normaliza, que orienta los comportamientos, que propone normas para esos comportamientos, le sugiere al sujeto verse a sí mismo como una empresa, ¿no? Que tiene que pensar cuánto riesgo puede correr para obtener qué clase de beneficios en una dialéctica, como dice ahí el cuadro, entre la libertad de correr ciertos riesgos y ser audaces en esas, no ser demasiado conservadores y quedarnos con lo que tenemos, no, salir a buscar más, arriesgar, ¿no? Pero al mismo tiempo también ser prudentes y asegurarse de que esos riesgos no sean excesivos, ¿no? De ser capaces de dar cuenta de lo que estamos haciendo, de las deudas que contrajimos, etcétera, etcétera, ¿no? En una dialéctica entre audacia y prudencia. El homo prudens, digamos, pero no tan prudente como para no salir a querer optimizarse, a transformarse, ¿no? Luego, una segunda características que es este desplazamiento del Estado de la posición centralizadora de los controles y de las técnicas gubernamentales. Esto que Foucault llama en un momento la desgubernamentalización del Estado. Es lo que dice que en todo el periodo biopolítico el Estado toma para sí tareas de gobierno de la conducta de las personas, de los sujetos, de los ciudadanos, que antes estaban en otras agencias, ¿no? Por ejemplo, en la iglesia o en la familia. El Estado va, digamos, paulatinamente, el Estado moderno, captando, asumiendo tareas de gobierno que estaban antes en otras instancias, ¿no? La educación empieza a ser parte de la tarea del gobierno estatal, ¿no? De la gubernamentalidad estatal, el cuidado de la salud, el cuidado del bienestar psicofísico. Entonces, el Estado captura herramientas, tecnologías, pero también racionalidades gubernamentales en pos de ocuparse de esta población, de esta vida integral de la población. Pero claro, el momento neoliberal es lo que llamamos el momento de ajustes, ¿no? De privatización, lo llama Paula Sibilia, ¿no? De las biopolíticas. Y uno también lo puede ver como un proceso de desgubernamentalización del Estado, de eso que venía haciendo el Estado vuelve a abandonar, o sea, vuelve a dejar en otras instancias no estatales las tareas que había ido captando para sí a lo largo de los últimos por lo menos 250 años. Entonces, esto que llamamos la privatización es también un retiro del Estado de los espacios de gobierno que había venido ocupando. Foucault lo llama incluso un retiro aparente del poder. Es curioso, porque Foucault en ese sentido no es un estatalista furioso, ni muchísimo menos, entonces no tiene como esta lectura de ese retiro del Estado como un retiro del poder, ¿no? Sino que dice, hay un aparente retiro del Estado de las posiciones de poder, sí de gobierno, ¿no? Pero hay uno también diría, una proliferación de lo que llama la teoría política, el modelo de la gobernanza, que es que actores no necesariamente gubernamentales, desde organizaciones no gubernamentales, el tercer sector, asociaciones comunitarias, empiecen a ocuparse de tareas de gobierno, o por lo menos de gestionar o de controlar y auditar ámbitos del gobierno, ¿no? Este es el modelo de la gobernanza, más abierto, ¿no? Se supone un gobierno más público, pero que en verdad es también parte de este modelo de retiro del Estado de las funciones estrictamente gubernamentales a nivel de la vida concreta de las personas. Un tercer elemento, un tercer rasgo, que ya Foucault lo venía investigando muy bien, era, lo veía, no investigando, disculpen, observando muy bien, no se dedicó a investigarlo, lo observó, lo situó, lo ubicó
en torno a los años 77, 78, en distintas entrevistas que dio, dice, bueno, estamos evidentemente ante un declive de estas disciplinas que yo vengo describiendo también en Vigilar y Castigar, en el final de la historia de la sexualidad, ¿no? Y este declive de las instituciones disciplinarias implican también, bueno, nosotros llamaríamos el auge de las sociedades de control, pero el despliegue de un tipo de biopoder que es, lo llamé informacional, pero digamos que también tiene que ver con, por lo menos con dos vías de esta dimensión informacional. Por un lado, que los individuos, en vez de proponérseles instituciones concretas, espacios físicos, arquitecturas, ¿no? Infraestructuras concretas donde desarrollar esta buena vida, lo que se les hace es, se les informa que deben cumplir determinadas pautas para llevar una buena vida. Por ejemplo, cuidar su salud, caminar, hacer deporte, educarse, etc. Pero se desfinancian puntualmente las formas estatales de esos cuidados. Entonces, los individuos somos informados de que debemos ocuparnos, pero tenemos que salir a encontrar a través de qué agentes construir ese plafón disciplinario que ya el Estado no va a brindar, ¿no? De hecho, hoy, buena parte de estas disciplinas que se venían estudiando hace muchos años, digamos, las escuelas, los hospitales, hoy esas disciplinas son muy caras de obtener. Es decir, eso que parecía como el gran peso disciplinario, hoy las clases medias y las élites saben que para obtenerlo, que para tener éxito en el mundo de la sociedad de control, hay que haber pasado por un proceso disciplinario que ya no está garantizado y que por lo tanto es bastante costoso asegurar a los hijos, a la descendencia, esa pertenencia al estadio de los que pueden llegar a pasarla bien o a disfrutar según las reglas o las leyes o las normas que dicta esta nueva sociedad de control, que ya no propone disciplinas, sino que las da por sentadas. Hay programas de concientización, programas de información que son, por supuesto, muchísimo más económicos que los programas concretos, digamos, disciplinarios en relación con eso mismo, ¿no? En mi tesis doctoral yo analizaba un proyecto que tiene que ver con la salud colectiva, la salud pública, y pues, fundamentalmente con incitar a la gente a tener mayor actividad física, y en ese contexto lo que se hacía era, en los años entre el 2011 y el 2014, se armaron no solamente en Argentina, en Brasil principalmente, pero inspirados también en políticas que venían de la Organización Mundial de la Salud, programas de informar cómo hacer actividad física en la rutina cotidiana. Entonces, por ejemplo, Argentina Camina era, bájese 5 paradas antes del colectivo y camine tanto para ir al trabajo como para volver del trabajo. Suba la escalera y no suba el ascensor. Digamos, todas actividades de las cuales entonces el Estado podía perfectamente desentenderse en términos de que las personas seamos capaces de poder cumplirlas y que al mismo tiempo haya conciencia de que deben ser cumplidas para llevar una vida más saludable. Y esto además leído como un beneficio colectivo desde el punto de vista económico. Si usted no se cuida, nos resulta muy caro. Entonces, hagamos ese esfuerzo colectivo para todos, ¿no? Finalmente, el cuarto rasgo, en términos, vamos, de la tradición marxista, no de Marx mismo, pero de la tradición marxista, esa es la diferencia entre marxiano y marxista, ¿no? Lo que se ha llamado la subsunción tanto real como formal, ya no solo del trabajo, sino que de la vida entera al ámbito del capital. Entonces, toda nuestra vida ya forma parte de esta dialéctica, esta semántica, mejor dicho, del capital. Somos capitalistas, somos un capital humano, tenemos capital mental, tenemos un capital erótico, incluso hay una autora que habla de capital erótico, capital emocional, y todo el tiempo eso implica además que en nuestra vida ya se comienza a desdiferenciar el momento de, digamos, trabajo del momento de no trabajo. Todo el tiempo estamos trabajando y capitalizándonos. Incluso cuando estamos haciendo una actividad física, nos estamos capitalizando en nuestro capital humano. Incluso cuando caminamos, cuando nos divertimos, estamos adquiriendo capital social, capital intelectual, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ahí me parece que lo que también se teje es una desdiferenciación, una indiferenciación entre trabajo y vida.
¿no? Hay un autor, Pablo Bierno, que dice algo muy interesante, y es que él dice que en las últimas décadas, y sobre todo en relación con la vida en las redes, las personas practicamos en las redes cosas que después nos van a hacer, incluso cuando estamos en momentos de ocio, practicamos habilidades que después nos van a servir en el mundo del trabajo. Por ejemplo, y eso ya no lo dice Virno, ya lo agrego yo, producir nuestra propia audiencia, aprender a cómo construir una audiencia para nosotros mismos, ¿no? Un canal de YouTube, los me gusta de Facebook, probar a ver qué es el tipo de publicación que me provee a mí de suscriptores, de votos, de me gustas, ¿no? Entonces, la creación de una audiencia que construye una nueva experticia que ahora es muy valorada en muy distintos mercados, que es, por ejemplo, el influencer, que es aquel que ha logrado en su vida privada constituirse como un empresario de sí, ¿no? El sí mismo como una marca. Bueno, esto breve, también corto acá para que pueda subir rápido y sigo después un poco más con las racionalidades políticas y las tecnologías políticas en las sociedades de soberanía, en las sociedades disciplinarias, en las sociedades de control.